Hola, hola, bonita noche. Bonita noche. Vamos a esperar a que se vayan conectando. Bienvenida, despierta. Bienvenida, Lina. Bienvenidos también por YouTube, Marcos. Bienvenida, María, Luz. Bienvenidos. Bueno, hoy es 6 de marzo del 2026 y les doy la bienvenida a este canal de Paola Andrea Om. Así me encuentran en todas las plataformas donde estoy, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Así que bueno, bienvenidos a todos por TikTok, por YouTube. Bienvenidos. En este canal comparto información sobre este proceso que estamos teniendo de transformación y de este despertar espiritual o de conciencia que estamos expandiendo ahorita, ¿sí? Realmente estamos viviendo un cambio significativo energético, y aunque afuera estemos viendo que es como si estuviera más alborotado todo, pues realmente es la tormenta para poder limpiar, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo. Son limpiezas que se están generando. Pero en este despertar de conciencia o en este despertar espiritual es de lo que vamos a hablar hoy en este canal. Y vamos a compartir un poquito sobre lo que estamos experimentando. Si tienes también algo que compartir, escríbeme y vamos generando aquí una interacción importante, ¿no? En este proceso. Vamos a hablar entonces de las señales del despertar espiritual. Muchos me escriben con diferentes procesos que están experimentando. Y es algo natural, es algo normal, todo lo que estamos viviendo en todo este anclaje y despertar de nuestra... yo los pongo por acá para que podamos interactuar, que estoy en varios canales ahorita. Entonces, me escriben: Pau, me está pasando tal cosa, estoy viendo tal cosa, estoy teniendo sueños así, estoy sintiendo mucha energía en el cuerpo. Bueno, son muchas señales que vamos experimentando en este proceso de despertar de nuestras memorias, de nuestra conciencia divina, este despertar espiritual que estamos teniendo. Y es natural que sintamos todos estos cambios y señales, ¿sí? Porque el despertar espiritual es un proceso profundo en el que una persona comienza a recordar su verdadera esencia, más allá del ego, las creencias limitantes y esas estructuras que aprendimos durante toda la vida, esas estructuras que nos generaron diferentes áreas, las memorias de papá, las memorias de mamá, esas memorias ancestrales que traen nuestras familias también. Todo eso ha generado estructuras que han modificado realmente nuestro real misión, ¿sí?
porque ese origen divino del que nosotros traemos, ¿sí? Ha sido prácticamente apagado para colocar esas estructuras que hemos aprendido durante la vida de la sociedad, de los padres, de la familia, de todo lo que nos ha rodeado, y ha apagado un poquito nuestro origen, nuestras memorias de origen, ¿sí? Entonces, realmente este despertar espiritual rompe todas estas estructuras, empieza a romper todos los egos, todas esas creencias que nos han limitado durante tanto tiempo, todas esas estructuras infundadas a través del tiempo por quienes nos han rodeado, familias, profesores de las escuelas, de los colegios. Todas esas estructuras pues van rompiéndose a través de nuestro despertar espiritual y nuestro despertar de conciencia, ¿sí? Eso es súper importante entenderlo. El despertar espiritual y el despertar de conciencia no ocurre de un día para otro. Muchos hemos estado viviendo este despertar desde que nacimos prácticamente. Empezamos a vivir ese proceso inconscientemente, ¿sí? Pero resulta que hay procesos conscientes. Perdónenme un momentico. Tema interesante cuando me empiezan a molestar la garganta. Siempre que empiezo temas tan interesantes, se mueve. Bueno, entonces les digo, el despertar espiritual o este despertar de conciencia que estamos viviendo no ocurre de un día para otro, ¿sí? Esto se va generando a través del tiempo desde que estamos prácticamente en el útero, ¿sí? Se genera este despertar de conciencia desde que estamos engendrando, ¿sí? Desde que estamos aquí en el útero, en el vientre de mamá, estamos viviendo un proceso de acoplamiento energético, ¿sí? Eso está haciendo tanto inconscientemente como ya conscientes, cuando nosotros empezamos ya de verdad a sentir esos cambios y a sentir esas señales tan claras que nos genera nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo en este despertar de conciencia o en este despertar espiritual, ¿sí? Entonces, les estoy hablando de hoy, quiero hablarles sobre las señales, ¿sí? Si ustedes en YouTube, en TikTok tienen preguntas o quieren interactuar, pues pueden también ir escribiendo e ir preguntando. Entonces, miren, hay señales en este despertar, como por ejemplo la sensación de que algo dentro de ti está cambiando. Vamos sintiendo, ¿sí? Ese movimiento de cambio. Esta es una de las primeras señales, ¿sí? Que vamos sintiendo que nuestra vida ya no se ve igual que antes. Podemos notar que ciertas cosas
que antes nos interesaban muchísimo, ahora ya no resuenan con nosotros, ¿sí? Empezamos a sentir ese cambio que muchas veces, pues, muchos le dicen, no, ya me estoy envejeciendo, ¿sí? O le dicen, no, es la parte hormonal en las mujeres. Pero realmente es un cambio vibracional que va generando en nosotros ya ese acople a otras energías, ¿sí? Vas notando que ciertas cosas que antes te interesaban ya no resuenan contigo, ¿sí? Ya no resuenan contigo peleas, ya no resuenan contigo de pronto ir a discotecas, a sentir tanto ruido, ya no resuenan contigo, pues estoy dando ejemplos, ¿no? No quiero decir que pues a todos les pase lo mismo, pero empiezas a sentir que cosas que te gustaban, ya empiezas a sentir que no, ¿sí? Que realmente ya no sientes esa empatía con esas situaciones, ¿sí? Si te gustaba, por ejemplo, estar donde había mucho bullicio, donde había mucha gente, ya tú empiezas a sentir que ya quieres estar más como con personas muy, muy cercanas, con poquita gente, ya cuidas tu energía, aún sin ser consciente de que estás empezando a tener esas señales de tu despertar espiritual, de tu despertar de conciencia, ¿ya? Entonces, esta señal de esa sensación de que algo dentro de ti está cambiando es una de esas señales que se van generando. Es como si tu alma comenzara a decirte, hay algo más profundo que descubrir. Porque a veces hemos estado por mucho tiempo viviendo cosas muy superficiales, ¿sí? Vamos viviendo cosas, situaciones muy superficiales. Y es tu alma ya conectándote a una realidad más profunda y te va a ir guiando y direccionando, porque literal nuestra alma, nuestro espíritu en conexión con nuestro corazón van guiando el timón de nuestro barco, ¿sí? Nos van guiando porque nosotros jamás, aunque eso es lo que han querido hacer, jamás nos han desconectado totalmente de nuestra, de la divinidad. O sea, no nos han desconectado de la fuente creadora, ¿sí? Por más de que lo hayan querido intentar por eones, ¿sí? Entonces, siempre hemos estado conectados, unos más profundamente, otros menos profundo. Hemos estado conectados desde nuestro espíritu, alma, desde nuestro corazón cristal, ¿sí? Luego más adelante vamos a hablar la importancia de activar el corazón cristal, porque el corazón cristal cuando se activa, que obviamente yo lo manejo y yo lo activo, se genera un cambio vibracional que te va a ayudar muchísimo a recordar más de lo que tú eres, de tu llamado, estar más en conexión directa con tu fuente divina. ¿Listo? Entonces, nosotros estamos viviendo este proceso
de despertar de conciencia y de despertar espiritual. Y estas señales que hoy les estoy compartiendo son algunas de las que se van viviendo en el camino. Recuerden que el despertar espiritual y el despertar de conciencia no lo hemos vivido de un día para otro. Ha sido de tiempo, ha sido de paso a paso, ¿sí? Unos más conscientes que otros que se está viviendo el despertar. Pero, les vuelvo a repetir, una de las señales es esa sensación de que algo dentro de ti está cambiando, ¿sí? Ya lo que antes te apasionaba, vas a notar que era muy superficial, cosas muy superficiales ya no resuenan contigo. El bullicio, las peleas, el chisme, querer estar discutiendo todo el tiempo, estar, digamos, no sé, es que hay tantas cosas que cada uno pues tiene que mirar su vida, ¿no? Pero por ejemplo en mi caso, y eso sí me pasaba a mí desde muy niña me molestaba tanto ruido externo, ¿sí? Me molestaba muchísimo estar con mucha gente, porque bueno, hablando de mi caso, es que desde muy niña he sido muy consciente de que hay algo diferente en mí, o sea, y ahorita sé que es un despertar, pero cuando niña yo decía, ¿por qué soy tan diferente? ¿Por qué me pasa a mí eso? ¿Por qué no me siento contenta con ciertas cosas? No me gustan ciertas situaciones. Mantenía muy en la casa, no me gustaba mucho salir, era muy cuidadosa, aún siendo inconsciente, porque no sabía aquí, pero mi ser sí lo sabe, ¿sí? Y es aquí donde está la conexión directa, es aquí donde está la conexión directa, y desde aquí es desde donde yo sé que mi ser se ha movido, siempre desde mi corazón en conexión directa con la fuente creadora, ¿sí? Entonces, algunas de esas señales de tu despertar energético, espiritual o de conciencia es ese sinsabor que ya te dan ciertas cosas que antes te gustaban y ya después sientes que no, o sea, como que ya no van contigo, ¿sí? Hay algo más profundo que descubrir, es prácticamente lo que tu alma te está queriendo decir, ¿ya? Otra señal también importante es la búsqueda, es esa búsqueda de sentidos y propósitos, ¿sí? Empiezas a preguntarte muchas cosas. Yo me acuerdo que yo empecé a preguntar tantas cosas que uno dice, wow. Por ejemplo, me estaba comiendo un mango y estoy hablando que eso me pasaba a mí desde niña, que eso me pasaba a mí en la adolescencia mucho, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía un mango por ejemplo, me iba a comer un mango, ¿sí? Entonces, antes de comerme el mango yo empezaba a olerlo, ¿sí? Empezaba como a saborearlo y yo empezaba a preguntar, ¿sí? ¿Quién dijo que esto se llamaba mango? ¿Sí? Y yo preguntaba, ¿quién habrá sido la primera persona que le puso mango al mango? ¿Sí? ¿Quién fue la primera persona que se comió un mango y se dio cuenta que sí se podía comer? Y empezaba a hacer preguntas, ¿sí? Eso, aunque pareciera bobo para muchos,
Aunque no sé si a ustedes les ha pasado. Escríbanme si a ustedes les ha pasado. Escríbanme. ¿Sí? Si a ustedes les ha pasado lo que les estoy diciendo. Porque a mí me pasaba. Y hablando con compañeros y compañeras que hemos estado en este proceso del despertar de conciencia y del despertar espiritual, nos hemos hablado sobre ese tema, ¿sí? Que les pasaba lo mismo, ¿sí? Entonces, me comía un aguacate y yo preguntaba, ¿y quién le puso aguacate al aguacate? ¿Sí? ¿Y quién dijo que el aguacate se podía comer? ¿Quién fue el primero que dijo que se podía comer? ¿De dónde vendrá el aguacate? ¿Sí? Y yo era una niña y adolescente y lo hacía, ¿sí? Entonces, una de las señales, ¿sí? Que te habla muy claro de que estás viviendo un despertar espiritual y de conciencia es esa búsqueda de sentido y propósito, donde tú también empiezas a preguntarte quién soy realmente yo, para qué estoy aquí, ¿sí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué y para qué estoy viviendo el saber que esto es un mango? ¿Sí? ¿Por qué tiene que llegar este mango a mi vida? Todo eso, o sea, son preguntas que se empieza a hacer uno, porque es parte, es una de las señales de tu despertar de conciencia y espiritual, ¿sí? Y empiezas a preguntarte, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Sí? Es importante tener en cuenta esto, porque es parte de esas señales que a veces no las vemos tan claras. Y a veces las personas me dicen, Pau, pero yo no creo que yo esté en el despertar espiritual, porque yo todavía no veo, no tengo dones así tan desarrollados, y eso no tiene nada que ver, ¿sí? Hay muchas preguntas que se están haciendo, hay muchas situaciones que están viviendo y tienen que ver con el despertar de conciencia. Son señales claras que estás viviendo un despertar de conciencia. Otra pregunta que a veces nos hacemos es, ¿cuál es el propósito de mi vida? Muchos empiezan a sentirse apagados, como que no sirven para nada, como que no saben para qué están aquí, como que se sientan y dicen, yo solamente vine a comer, a estar aquí solamente teniendo hijos, trabajando, tal cosa, ¿sí? Empiezan a sentir que hay algo que les está moviendo adentro, ¿sí? Empezamos a sentir eso, que algo nos está moviendo, nos hace generar miles de preguntas, ¿sí? Este cuestionamiento no viene desde la confusión. Muchas veces sentimos o nos hacen creer que estamos confundidos porque estamos preguntándonos para qué estoy aquí, quién soy yo, cuál es el propósito de mi vida. Y entramos, porque eso lo vivimos todos los que estamos pasando el despertar de conciencia, ¿sí? Y muchas veces eso genera ansiedad, muchas veces eso genera estrés, porque estás haciendo cosas humanamente, trabajando, viviendo una vida de esposa, de mamá, de lo que sea, y estás inconforme. Pero no es un inconformismo porque tú no ames a estas personas. No es un inconformismo porque tú no quieras trabajar. Tal vez te gusta ese trabajo, pero hay algo dentro de ti que te está diciendo que algo está pasando, que algo se está moviendo, que algo hace falta. Y cuando tú te empiezas a preguntar quién soy, para qué estoy aquí, cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual yo estoy aquí, cuál es mi propósito de vida,
¿sí? Es un cuestionamiento que no viene desde la confusión, no es porque estés mal, sino que viene desde una necesidad profunda del alma de encontrar tu verdad. Es como si tu alma te dijera, mira, vienen cosas diferentes, hay más cosas, no solamente es lo que estás viviendo. Entonces esa sensación interna de sentir que algo más falta, que no solamente vine a vivir como pareja, ni como mamá, ni como trabajadora, ¿sí? No. Entonces es tu alma y tu espíritu te empiezan a mover el piso y empiezas tú a preguntarte, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué le pusieron mango a esto? ¿Y quién dijo que esto se llamaba mango? Empiezas a cuestionar las cosas, ¿sí? Y no es que estés mal, es que estás viviendo, ¿sí? Un proceso de encontrar tu verdad, de encontrar la verdad del por qué estás aquí, para qué estás aquí, cuál es el propósito, ¿sí? Y es que lo sentimos adentro, adentro hay algo que se nos mueve, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Yo recuerdo, bonita noche a todos los que están llegando a TikTok, bienvenidos. Estamos hablando de señales, algunas señales que nos genera el despertar de espiritual o de conciencia, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que muchas veces yo me preguntaba tantas cosas, tantas, que llegaban momentos en que yo no sentía como respuestas, como sentir que hubiera la claridad. Y obviamente me generaba como ansiedad, ¿sí? No saber para qué estaba yo aquí y todo esto. Y cuando ya empecé como a vivir procesos de meditación, de respiración, ¿sí? Empecé a vivir procesos de silencio. Entonces me quedaba en silencio, ahí en mi habitación o donde estuviera, y en ese silencio empezaba a recibir información. Y era como si mis preguntas, ¿sí? Empezaran a tener respuestas, ¿ya? Impresionante. Pero esa es una de las señales que tenemos de que estamos viviendo ese despertar. Y es importante. Gracias por los tap, gracias por mover la energía en estos canales. Gracias por escribir, gracias por los regalos, gracias por compartir. Ya ustedes saben la interacción que hay que tener aquí para que podamos seguir compartiendo información que te va a servir muchísimo en tu camino. Información que a mí me ha servido mucho y que es la que comparto, ¿sí? Todos mis procesos, mis vivencias, todo lo que he venido experimentando en mi despertar, ¿sí? Entonces, otra señal importante que tenemos en este despertar de conciencia y despertar espiritual es que empezamos a tener una mayor sensibilidad emocional y energética. Algunos desde temprana edad, como en mi caso, hay otros que empiezan a tener eso más consciente en la adultez, ¿sí? Empiezan a vivir esos cambios de esa mayor sensibilidad emocional y energética, ¿sí? Durante este despertar, muchas personas
sienten más intensamente, mucho más fuerte las emociones. Y más cuando somos seres altamente sensibles, ¿sí? Aquí se manifiesta y se desarrolla mucho más cuando somos seres altamente sensibles. Tenemos ese sentir, ¿sí? Valga la redundancia, pero tenemos ese sentir más a flor de piel. Sentimos más las emociones y no solo las de nosotros, sino que sentimos las emociones del campo, ¿sí? Las emociones del campo, de lo que nos rodea, ¿sí? Esa es otra de las señales que tenemos para entender que ya estamos dentro del proceso del despertar espiritual o del despertar de conciencia, ¿sí? Una mayor sensibilidad emocional y energética. Empezamos a sentir la energía de toda la gente que está alrededor de nosotros. Y a veces aquí es donde tenemos que hacer un pare y empezar a trabajar en nosotros para poder limpiarnos de las energías externas y aún protegernos y entender también que nosotros estamos, que somos, digamos, tenemos una interacción energética muy fuerte con el campo de alrededor, o sea, con lo que está alrededor de nosotros, ¿sí? Entonces, estar muy pendientes, que a veces tenemos sensaciones, a veces sentimos que estamos, perdón, que estamos enojados, que estamos ansiosos, que estamos viviendo algún proceso extraño que a veces nos decimos, pero bueno, ¿yo por qué estoy así? ¿Yo por qué estoy ansiosa? ¿Por qué estoy de mal genio? ¿O por qué estoy, digamos, acelerada? ¿Sí? ¿Por qué estoy así tan extraña? Y es porque tu sensibilidad emocional y energética se va subiendo de una manera impresionante, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que tener la sabiduría para empezar a decir, esta energía, esto que estoy sintiendo, ¿es mío? Tú tienes esa herramienta, ¿sí? De preguntarte a ti. Entonces, por ejemplo, si tú estás de un momento a otro, estás bien, y de un momento a otro sientes como un enojo, como una rabia, como una impotencia, como algo raro, respiras y preguntas, ¿este enojo es mío? Si es mío, quiero saber por qué me estoy sintiendo así. Si no es mío, me limpio de esta energía y devuelvo esa energía a quien le pertenece, ¿sí? Es muy importante nosotros poder hacer esos ejercicios, porque tenemos que tener en este momento que estamos en estos despertares de conciencia y espirituales, tener el discernimiento, tener la conciencia de estar en observación constante con lo que vamos sintiendo, ¿sí? Porque tú vas a empezar a percibir esas energías en lugares y en personas muy constante. De un momento a otro empiezas a sentir más y más y más y más y más. Eso es una señal de que estás ya generando una apertura en tu despertar de conciencia y en tu despertar
espiritual y en tu despertar energético, porque todo eso va integrado, ¿sí? Y es aquí donde en esta señal, donde tenemos una mayor sensibilidad y emocional energética, empezamos a sentir la necesidad más fuerte de buscar momentos de silencio o de estar en la naturaleza o de estar en tu casita. Esa es una de las señales que a veces cuando una persona ha sido muy loca, muy por allá, extrovertida, para acá, y empieza a vivir este cambio vibracional, empieza a vivir este momento ya de conexión con su alma, con su espíritu, con sus memorias, con su divinidad, y empieza a vivir esta transformación de su despertar y empieza ya a aislarse, a estar más bien en momentos de silencio, a estar más bien en la naturaleza, ¿sí? La gente que está alrededor, pues como que, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Por qué tal cosa? No, usted qué, metió a la vida cristiana. Mentira, pero sí, a veces te van a decir qué cambió en ti, qué está pasando contigo, porque ya no eres la misma que estás haciendo cantidad de cosas, esparciendo la energía inconscientemente, drenándose, porque muchas veces al no tener la conciencia de que estamos ya viviendo un despertar, nos metemos en situaciones donde van drenando nuestra energía, ¿ya? Entonces, en esta señal que les estoy diciendo, donde empiezas a vivir una mayor sensibilidad emocional y energética, empiezas a sentir esa necesidad de buscar esos momentos de calma y de silencio. Esos momentos de conectar con la naturaleza, con la tranquilidad de caminar descalzo. Empiezas a vivir muchos procesos y esa es una de las señales que también tenemos en el despertar de nuestra conciencia o de nuestro espíritu, ¿sí? Y esto sucede porque tu percepción se está afinando. Empiezas a despertar mucho más tus dones, ¿sí? Tus dones empiezan a despertar mucho más. Otra señal de que estás viviendo un despertar espiritual y un despertar de conciencia es ese deseo interno de ya saldar las deudas emocionales, de ya sanar esas heridas del pasado. O sea, ya de verdad se vuelve una molestia, ¿sí? Ya de verdad se vuelve una carga. Ya empezamos a sentir como que, ay, no, esta rabiecita con papá, como que, ay, no la quiero más en mí, ¿sí? Y empezamos a tener ese movimiento y empezamos a sentir que ya no, que queremos avanzar, que queremos proyectar otras energías, otras cosas, ¿sí? Entonces empiezas con ese deseo de sanar esas heridas, de sanar esas heridas del pasado. El despertar muchas veces nos trae recuerdos, porque cuando empezamos a mover la energía, a recordar quiénes somos, empezamos a hacer procesos de calma, de silencios, de meditación, de armonización, empezamos en todo esto. Por ende, ¿sí? Empieza a surgir la basurita, ¿sí?
cuando las aguas se calman, se empieza a quedar abajo toda esa basurita, todo ese lodo, ¿sí? Pero para que el agua quede completamente pura, pues ese lodito hay que sacarlo, ¿sí? Y por eso empieza a salir en nosotros esa necesidad cuando estamos en el despertar espiritual y de conciencia, empieza esa necesidad de despertar, de limpiar, ¿sí? De sanar esas heridas. Y empezamos a recordar, ay, fulano cuando me hizo esto, ¿sí? Empezamos a recordar emociones, heridas. Y esas emociones, heridas, esos recuerdos necesitan sanarse. Se requieren sanarse para poder avanzar. Esto nos puede incluir sanar esas relaciones desde el útero, sanar esa relación con mamá, esa relación con papá, que son los primeros, la primera conexión que tuvimos. Y es importantísimo hacer esos procesos de sanación de padre y madre. Sanar los procesos, esos recuerdos, emociones, de heridas con hermanos, con tíos, con abuelos, con antepasados, ¿sí? Liberar y sanar esos traumas que nos han generado en muchos momentos la infancia, ¿sí? Llega un momento en que ya nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu, todo empieza a generar esa necesidad de perdonar esas experiencias pasadas, porque literal se convierten en cargas, ¿sí? Literal se convierten en cargas cuando tú continúas con ese peso de esas heridas. Esa es otra señal, ¿sí? Esa es otra señal que estás empezando o ya estás dentro del despertar de tu conciencia, del despertar de tu espíritu, del despertar de tu energía divina, ¿sí? Porque ya se requiere limpiar, ¿sí? Ya no se estorba, es que de verdad, ya estorba tantos movimientos que se generaron de programaciones pasadas que nos bloquearon en muchas cosas, ¿sí? Y se requiere sanar y liberar ya. Aunque a veces es muy incómodo, ¿sí? Es muy incómodo muchos momentos de sanar. Y a veces es algo de tanto movimiento porque tú haces un proceso de sanación y crees que ya está todo tal, y a los 3 años viene y pasa otra cosa que te trae otra vez a memoria eso para seguir sanando más a profundidad, ¿sí? Hasta que tú puedas sanar la raíz, ¿sí? Y obviamente, perdón, esto incomoda, porque a veces tú dices, pero si yo ya trabajé eso, ya lo sané, ¿por qué volvió otra vez? ¿Sí? Porque cada vez estamos elevándonos más vibracionalmente. Más, ¿sí? Y aunque muchas veces esto pueda incomodar, es parte
de la liberación del alma y del espíritu. Es parte de la liberación del alma y del espíritu. ¿Sí? Es incómodo, pero es parte de esa liberación y es parte de las señales de que ya tú estás generando un proceso evolutivo de despertar de conciencia y de despertar espiritual y de tu despertar energético, ¿sí? Bienvenidos a todos los que están llegando a TikTok, a YouTube. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos hablando del despertar, de las señales de que ya estás viviendo tu despertar espiritual o tu despertar de conciencia. ¿Listo? Ya hay varias señales que a veces no les prestamos atención, ¿sí? Hemos hablado de varias señales y otra señal importante es que empiezas a sentir una conexión tan grande con la naturaleza. Y no solamente porque te vayas a meter o que vayas constantemente a una finca, no, aún en la ciudad, ¿sí? Vas a empezar a conectar con toda la naturaleza. Mire, yo muchas veces, y eso me pasa a mí desde adolescente, iba en el carro, voy manejando, y allá está que el trancón, que esto, que el despelote del tráfico, que ¿sí? Y yo estoy viendo el árbol, paramos en un semáforo y yo me pongo a mirar hacia el piso de la carretera y empiezo a ver las hormigas y empiezo así y voy viendo y me conecto. Veo el pajarito que pasó y por allá pueden estar peleando y porque se pasó alguien del tráfico y tal cosa, pero la conexión que empezamos a sentir con la naturaleza, que realmente es parte del origen, ¿sí? De donde venimos. O sea, es como las células primarias de la materia, que nos ayudan como a subir la frecuencia. Cuando tú te conectas con los árboles, con la naturaleza, empiezas a subir tu frecuencia mucho más, ¿sí? Y aunque muchos no se den cuenta, la conexión con la naturaleza te genera un aceleramiento de despertar, un aceleramiento de recordar tu origen, ¿sí? Genera ese aceleramiento del despertar, de recordar tu origen. Cuando conectas con la naturaleza, y esa es una más de las señales de que estás viviendo un despertar de conciencia y un despertar espiritual, porque esto te genera una conexión con tu divinidad, ¿sí? Y muchas personas al despertar, en este despertar espiritual o energético o de conciencia, empiezan a sentir una conexión muy profunda con árboles, con el agua, con los animales, con la tierra. Empiezan a sembrar hasta en sus casas. Empezamos a sembrar ya todo. Nos comemos un mango y la semilla nos da pesar botarla, ¿sí? Porque ya la conexión con lo natural se empieza a manifestar con más fuerza, ¿sí?
Y cuando nos dirigimos a esos lugares donde está la naturaleza, como los bosques, las fincas, las casas fincas y todo esto, esa conexión nos genera mucha paz, mucho equilibrio y mucha guía interna, porque conectar con la naturaleza te va generando a ti una conexión con memorias, con cristales divinos que están integrados en toda la naturaleza. Y esa conexión con esos cristales te generan a ti activación de memorias. Por eso, cuando tú estás en la naturaleza, es como si te desconectaras de la realidad que no es realidad, ¿sí? Pues de esto que estamos viviendo aquí, y te conectas con algo poderoso, ¿sí? Eso es muy importante entenderlo. Otra señal de que tú estás viviendo ya tu despertar espiritual, tu despertar de conciencia, otra señal es que empieza a moverse lo que son los cambios en relaciones. Al despertar, tus memorias de tu conciencia, de tu espiritualidad y todo esto, empiezan a moverse también las relaciones. Algunas relaciones pueden transformarse, ¿sí? Empiezan las relaciones a moverse también. Empiezas a alejarte de personas con las que ya no resuenas, con personas que están viviendo su proceso evolutivo también, pero que ya tú no resuenas con esas personas. O sea, ya ni a ellas tú les interesas, ni a ti te interesan ellas ya, ¿sí? Porque tu energía empieza a cambiar, la energía de ellas también, y ya empiezas a moverte energéticamente, y esa es otra de las señales que estás en el camino de tu despertar espiritual y de tu despertar de conciencia, ¿sí? Se mueven las relaciones, se modifican, se transforman, y no es bueno ni malo. Esta es una transformación, tanto para el que se aleja o de los que nos alejamos, ¿sí? Porque en algún momento del destino tal vez hay que volverse a encontrar, ¿sí? Pero ya desde otro nivel de conciencia. Y además vas a empezar a atraer personas con una conciencia similar a la tuya, a lo que tú estás vibrando, ¿sí? A lo que tú estás moviendo, activando. Y empiezas a buscar esas relaciones más auténticas, ¿sí? Ya digamos es muy, como nos volvemos tan sensibles cuando estamos en el despertar de conciencia y en el despertar espiritual, ya empezamos a sentir mucho más la energía. Entonces ya es como más fácil algo se mueve que ya vemos muy fácil las máscaras en las personas, ¿sí? Entonces empiezas a hacer ese movimiento energético y la vibración cambia, ¿sí? Y esa es otra parte de las señales de que estás en esa transformación, de que estás en ese despertar de tu conciencia. ¿Ok? Otra señal también muy, muy, muy interesante cuando estamos viviendo el despertar de conciencia, el despertar espiritual, es que empezamos a tener
una mayor intuición. Empezamos a tener una mayor intuición. La intuición, como dicen por ahí, ojo de loca no se equivoca, pero es real. Empiezas a tener una mayor intuición, ¿sí? Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la energía no miente, ¿sí? Cuando tú empiezas a sentir que hay algo que no está bien, que hay algo diferente en una persona o en un lugar o en tu trabajo, en una relación, y tú empiezas a sentir que hay algo diferente, es porque la energía se está moviendo. ¿Sí? Es porque la energía se está moviendo. Entonces, esa mayor intuición se empieza a generar en nosotros, ¿sí? Cuando estamos viviendo ese despertar de nuestra conciencia. Y empezamos a tener ese cambio vibratorio y empezamos a percibir mucho más claro, ¿sí? La energía. Y es ahí donde decimos, cuando pasan las cosas, yo sí dije, es que yo sentía algo extraño, ¿sí? Y es porque empezamos a desarrollar esa intuición, ese don que tanto le llaman, de esa sensibilidad energética, ¿sí? Que genera en nosotros el poder percibir y leer, ¿sí? La vibración del otro, la energía del otro, ¿sí? Puedes tal vez también experimentar corazonadas súper fuertes, ¿sí? Cambios, por ejemplo, de relaciones que tengas, familiares, de amistades, tal, y empiezas a tener como esa sensación de que hay algo raro y tu corazón te empieza a avisar. Tu corazón empieza como a moverse diferente, empiezas a sentir como una presión a veces en el pecho cuando te encuentras con alguien, cuando ves a alguien, cuando escuchas a alguien, empiezas como si tu corazón hiciera como, sí, es un sentir en mi caso, a cada uno en su vivencia, pero en mi caso es una sensación extraña como que hay algo, cuidado, hay algo, ¿sí? Entonces, esa intuición se empieza a generar en nosotros en este tiempo del despertar de nuestra conciencia y del despertar espiritual que empezamos a tener. Empezamos a tener mayor intuición, ¿sí? Sueños muy significativos. Y a mí eso me sucede desde niña. ¿Sí? Sueños, me acuerdo mucho esa mañana me estaba acordando de ese sueño. Bueno, he tenido muchos sueños que cuando se dan, yo digo, oh, con razón, me soñé esto. Me acuerdo mucho de un sueño que tuve yo tendría por ahí unos 16 años, tenía yo aproximadamente. Y me soñé que yo llegaba a mi casa, porque yo veía mi casa, y yo entraba a mi casa, y yo subía las escaleras al segundo piso, entraba a mi habitación, y cuando entraba a mi habitación, yo tenía puesta, porque yo veía la ropa que tenía puesta y todo, tenía puesto un pantalón negro mío y una blusa blanca mía, ¿sí? Y yo empezaba a desabrocharme la blusa. Y cuando me estaba desabrochando la blusa, suena el teléfono.
Y grita mi mamá. Y mi mamá grita, Paola, ¿sí? Y yo me asomo por el balcón de las escaleras, yo me asomo y mi mamá me dice, baje que su abuela se murió, ¿sí? Cuando me dice así, yo bajo y veo a la mamá de mi mamá, ¿sí? Parada como una energía, como un espíritu, ¿sí? Y me dice, es que ella quiere pasar por medio suyo, ¿sí? Y obvio yo, ¿qué? Yo no quiero, no, qué susto. Yo me asusté, yo decía, no, pero ¿cómo así? Yo en el sueño decía, no, yo no quiero, qué miedo, qué miedo. O sea, yo no entendía por qué me dijo eso. Ya con el tiempo sé lo que significa que quieren pasar por medio mío. ¿Sí? Eso yo ya lo sé porque es uno de los llamados que traigo para ayudar a pasar, ¿sí? Y resulta que, bueno, yo me soñé eso, vean, y yo entré en un pánico, recuerdo tanto, porque eso fue una intuición de un sueño muy fuerte para mí, ¿sí? Y recuerdo que ahí yo ya empecé también a aprender, ir como buscando qué personajes estaban en el sueño, qué significa tal palabra, qué significa tal cosa, y empecé como a mirar eso. Y resulta que bueno, eso pasó y yo al otro día yo me levanté asustadísima, tanto que yo cogí, me levanté, lo primero que hice fue ir a coger la blusa y el pantalón con el que yo me vi en el sueño y los envolví así y los metí en el tarro de la ropa de planchar, bien al fondo, ¿sí? Y le puse bolsas encima para no volverme a acordar de esa ropa, yo no quería ni ponerme eso. Bueno, pasaron los días, pasaron yo creo que por ahí unos 20 días aproximadamente. Y a mí ya se me había olvidado el sueño, ya se me había olvidado porque yo duré casi una semana pues pensando en eso y yo asustadísima y todo. Bueno, pasaron como 20, 25 días, yo no sé. El caso es que entro yo tiene cumpleaños una prima mía, una primita. Yo tenía 16 años, ella ya cumplía como 8 años. Entonces, que la fiesta, que no sé qué, no sé qué. Y me voy para la fiesta normal. Me fui en blue jeans, una camiseta, ta. Y llego yo allá a la fiesta y me dice mi tía, me dice una de mis tías, me dice, mamita, ¿y usted por qué se vino vestida así? ¿Y dónde está el pantalón negro y la blusa blanca tan bonitas que usted tiene? Porque ella me vio, esa era una ropa nueva que yo tenía. Bueno, eso pasó. Entonces me dice mi tía, al rato me dice mi tía, mamita, voy a ir a sacar unas cosas de su casa que faltaron para la fiesta. Acompáñeme. Y yo, sí, listo, ok. Nos montamos al carro, nos fuimos, ta. Cuando llegamos a la casa, mi tía, pero así pues obsesionada, pues lo que tiene que ser, o sea, las cosas es que son increíbles. Y resulta que mi tía, cuando veo a mi tía es planchando, y yo, tía, ¿qué estás planchando? Y me dice, le estoy planchando rapidito su pantalón negro y la blusa blanca para que se los ponga porque son súper lindos, ya los encontré, que no sé qué, no sé qué. Bueno, yo me lo puse, yo ya no me acordaba del sueño, literal. O sea, yo ya no me acordaba del sueño. Entonces, por eso es que yo les digo que hay procesos y señales del despertar de conciencia y espiritual que a veces
pensamos que es apenas ahorita, ¿no? Eso lo venimos viviendo desde que nacemos. Entonces, mi tía planchó la blusa, el pantalón, me lo puse y nos fuimos otra vez para la fiesta, la pasamos rico, la fiesta para allí, para allá, Ya terminó la fiesta, llegamos a la casa, llegué yo con mi mamá, llegamos a la casa, entré a la casa, subí las escaleras, entré a la habitación, me estaba quitando los broches de aquí, sonó el teléfono y cuando sonó el teléfono fue a mí como que el sueño, ¿sí? Y suena el teléfono y mi mamá, ¡para! Tal cual. Y yo me asomo y claro, cuando yo, o sea, yo hacía todo eso y cuando me asomo por el balcón de las escaleras, yo dije, wow, se murió mi abuela. Pero resulta que cuando bajo, ¿yo qué pasó? Le dije yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice mi mamá, baja que se murió su abuela Soledad, que era la mamá de mi papá. Ahí aprendí, porque lo mío ha sido prueba y error, aprenda así, aprenda así, aprenda así, desde la conexión con mi yo superior, ¿sí? Y resulta que, que bajo todo y me dice que se había muerto, pero la mamá de mi papá, ¿sí? O sea, mi abuela, y en el sueño yo me soñé que se había muerto la mamá de mi mamá. Y ahí pues me di cuenta pues de esa diferencia. Aparte de eso, en ese sueño, ¿sí? Que fue muy significativo, me estaban diciendo también entre códigos unas de mis misiones, ¿sí? ¿Ya? Cuando me dicen en el sueño es que ella quiere pasar, o sea, el espíritu de mi abuela quería pasar por medio mío, ¿sí? Que la ayudara a pasar. Y esa es una de mis misiones aquí. Yo ayudo mucho cuando están en transición, ayudo a pasar, ¿sí? Entonces, ese tipo de señales, ¿sí? Que trae el despertar de conciencia y el despertar espiritual, es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Porque vuelvo y repito, a veces hay personas que piensan que no están viviendo un despertar, ¿sí? Y estas señales que les estoy hablando hoy, pues tienen mucho, mucho que ver en todo este proceso. También se empiezan a generar en esa intuición, también se empiezan a generar señales o sincronicidades en nuestra vida, ¿sí? Señales o sincronicidades. Situaciones donde tú pides una señal y ¡fra! Te llega, ¿sí? Ah, yo quiero saber si debo de ir a esa fiesta, mándeme en una señal, ¿sí? Que algo pase y que no tenga, y que no vaya, ¿sí? Y prum, alguna situación se presenta tal cosa y no hace, ¿sí? Cosas así empiezan a generarse como señales de que estás ya en ese despertar de conciencia y en ese despertar espiritual, ¿ya? Es como si tu alma empezara a hablar más claramente para ti. Prácticamente es eso. Tu alma y tu espíritu empiezan a hablar más claramente para nosotros. Porque les repito, es el alma y el espíritu es esa guía que nos está direccionando en todos los pasos que tenemos que dar, todos los pasos que vamos dando. Así, así, ¿sí? Otra señal, vamos a hablar de otra señal, unas 2 o 3 más. Esa señal, otra señal es esa necesidad, ¿sí?
de tener esos momentos de soledad. Empieza en nosotros a surgir eso, ¿sí? Por eso cuando las personas, digamos, son muy extrovertidas, muy de montonera, o sea, de andar con mucha gente, de andar, de moverse para allá, ¿sí? Cuando empiezan a vivir el despertar de su espíritu, el despertar de su conciencia, empiezan a vivir ese despertar del alma, ¿sí? Se requiere esa conexión interna y por eso se requiere que tengas esos momentos de soledad. Es muy común quererlo, no es una obligación, no es que alguien te diga, tiene que estar solo, tiene que estar en silencio, tiene que no. Es tu ser interno, es tu ser interno que te lleva y te guía a querer esos momentos de soledad, contigo esa conexión, ¿sí? Claro, claro, María, así es total, ¿sí? Por eso cuando empiezan en el despertar y viven con personas o con hijos o hijos que empiezan a vivir el despertar y ya no toleran tanta gente en la casa, todo eso, empieza también un proceso familiar muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Y así es. Entonces, durante este despertar es común querer buscar espacios de soledad, ¿sí? Por eso yo puedo observar muchos jóvenes que tú los ves encerrados en sus habitaciones con su ruido interno, ¿sí? Con sus audífonos en soledad, ellos solitos. Y muchas veces sucede que los papás desesperados porque pues porque algo está pasando con ese joven, ¿sí? Algo que también le está generando que no quiere estar, digamos, relacionándose porque siente tal vez que los papás pelean mucho, sienten tal vez algún proceso con los papás, ¿sí? Por eso trabajar con los papás y los adolescentes es importante trabajar con el grupo, ¿sí? No solamente con el adolescente, se trabaja con el grupo, papá, mamá, el grupo, ¿listo? Durante ese despertar es común que queramos estar en esos momentos de soledad, ¿sí? Se requiere pasar más tiempo contigo. Es muy importante porque vas a empezar a entrar en procesos de reflexión muy importantes, ¿sí? Y vas a necesitar esa soledad para poder hacer esos procesos de meditación, esos procesos de estar en silencio, esos procesos de esa conexión hermosa contigo, de reencontrarse contigo, ¿sí? Esa soledad deja de sentirse como vacío, porque a veces las personas piensan que estar solos es porque estás amargado, porque estás triste. Ay, no. Hay momentos que yo estoy sola y yo digo, ay, qué rico, ¿sí? Y no es porque esté triste, no. Estar solo no quiere decir que tú te la pases triste todo el tiempo llorando, triste. No. Eso es otro tema, eso es otra cosa. Cuando tengas bajonazos energéticos, cuando estés emocionalmente achicopalado, es otra cosa.
pero esos momentos de soledad conscientes son momentos tan sagrados. Esos momentos de soledad y de silencio conscientes son muy sagrados. Es en esos espacios en los que mi ser ha tenido respuestas impresionantes, donde he recibido información, pero wow, ¿sí? Maravillosos. Y han sido en esos momentos de silencios y de soledad. Y no porque esté sintiendo un vacío horrible de tristeza, ¿no? Eso se convierte en un espacio de reconexión interior. Se convierte en un espacio de reconexión interior. Y es hermoso, es fabuloso, ¿sí? Es precioso esos momentos. Y no quiere decir que todo el tiempo te la vas a pasar sola, ¿no? O solo. Hay momentos en que tú vas a querer convivir y sales y vas y haces tus cosas, ¿sí? Pero esos momentos de soledad es una señal muy clara que estás en tu proceso de tu despertar de conciencia, de tu despertar espiritual, de tu despertar divino, ¿sí? Es una de las señales. Otra señal también de ese despertar de conciencia es que empezamos a sentir mucho amor y compasión, mucho más profundo que antes. Empezamos a sentir ese amor hacia todo, hacia los demás, hacia las cosas, hacia las personas, hacia los lugares, hacia todo, ¿sí? Nos volvemos más conscientes del amor, el amor que no daña, ¿sí? Perdón un momentito. Wow, un estornudillo. El amor que no daña, el amor que está, al contrario, siempre queriendo cuidar, siempre queriendo apoyar, siempre queriendo entregar lo mejor, ¿sí? Porque nos volvemos más conscientes de que el amor es la base primordial de todo, de tu despertar. Es una cosa impresionante. O sea, no cabe en ti hacerle daño al otro. Y eso es parte de ese despertar de la conciencia, ¿sí? De ese despertar de la conciencia. Cuando tú empiezas a tener ese proceso de despertar de conciencia, esta señal de sentir amor y compasión más profundo es uno de los procesos más claros de que estamos dentro del despertar de conciencia. Porque no sentimos, no se nos pasa ni por aquí hacerle daño al otro. Esta es una señal clara de que estás dentro del despertar de conciencia. O sea, no te cabe hacerle daño a un bebé, por ejemplo. No te cabe hacerle daño no sé, a una planta. Es que ni siquiera a los animales ni a las plantas, ¿sí? O sea, no te cabe en tu cabeza hacerle daño a nadie, a nada. Esa es una más de todas las que les he dicho ahorita. Es una más de las señales claras que tú estás en el despertar de conciencia, que estás en el despertar de tu espiritualidad.
que estás en el despertar de tu divinidad, ¿sí? Porque empezamos a sentir amor y compasión más profundo, ¿sí? Nos ponemos en los zapatos del otro, ¿sí? Esta es una de las señales más hermosas de lo que es el sentir, ¿sí? Esta es una de las señales más hermosas porque hay más empatía por el otro. Hay personas, yo a veces me acuerdo mucho, nosotros tuvimos, bueno, digamos, a veces yo veía cuando era niña, por ejemplo, que entraba o pasaba un perrito, pues, por ejemplo, por más callejero que fuera, por más lo que sea. Bonita noche, Rius, bienvenida. Bonita noche a todos los que están llegando a TikTok. Un abrazo. Gracias por estar aquí, por compartir. Gracias por los tap tap. Gracias por todo lo que muevan energéticamente, que es muy valioso para este proceso. Estamos hablando de las señales del despertar de conciencia, del despertar espiritual, ¿sí? Y hemos hablado ya de varias, ahorita hacemos un resumen rapidito, pero uno de los, ay, que ¿qué? Se me reventó una venita en el ojo, me dolió bastante. Bueno, una de las señales que tenemos es sentir amor y compasión más profundo, ¿sí? Empezamos a sentir un amor impresionante por todo. Tan al punto, por ejemplo, que les estaba contando, que recuerdo que cuando, bueno, lo he visto varias veces, por ejemplo, que está uno en un restaurante, por ejemplo, y de pronto pasa un perro, sí, callejero, y hay personas que para echarlos del lugar los patean, los insultan, o sea, horrible, ¿sí? Y digamos que ya no tienen misericordia. O sea, cuando en una persona, cuando en un ser hay tanto daño, ¿sí? Pues la verdad es que hay que empezar a trabajar en ese despertar de su espíritu, ¿sí? Porque está bien tapadito, ¿sí? El espíritu es el que genera esa apertura al amor, ¿sí? Al amor, a la compasión, a ponerse en los zapatos del otro, ¿sí? Es como, yo me acuerdo que una vez me tocó ver un acto de esto, una situación de estas, donde una persona sacó a un perro a patadas de un lugar. Y yo lo me quedé mirando, yo me acuerdo, yo estaba peladita, yo me acuerdo de ese momento, que esa persona le dio tanta molestia porque le dije la verdad en la cara. Yo creo que yo tendría por ahí unos 12 años, más o menos. Y me acuerdo que yo le dije, ¿te gustaría que tú fueras perro y que te sacaran así? Imagínate tú ahí como el perro y que te estén pateando, le dije yo así. Y me sentí un dolor, pero así, intenso. A mí se me salieron las lágrimas, ¿sí? Y les digo, yo no soy de tener animales, no me gusta tener, no porque no voy a estar, estoy tan ocupada que no voy a estar pues pendiente de cosas, no. Hay cosas que a mí no, pero los veo y los honro, ¿sí? Los puedo sentir, ¿sí? Entonces, y recuerdo eso. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en ese despertar de tu conciencia,
de tu espíritu, de tu divinidad, de tu amor, de tu despertar de conciencia, vibras desde el amor. Vibras desde el amor, ¿sí? Vibras desde el amor. Y hay cosas, y obviamente son procesos para muchos paulatinos, ¿sí? ¿Sí? Para muchos van elevándose más y se va ampliando más la información del amor, ¿sí? Pero este sentir amor y compasión más profundo hace parte de ese despertar de conciencia de más claro y amplificado, ¿sí? Porque tienes más empatía por el otro, más compasión por el sufrimiento humano, ¿sí? Hay personas de verdad que no les duele absolutamente ver a alguien, digamos, afuera tirado, ¿sí? O sea, no les da misericordia de nada, no les vale nada, ¿sí? Entonces, todo eso también va de la mano con el despertar de tu conciencia, el despertar de tu espíritu, el despertar y conexión con la divinidad, ¿sí? De tu ser, con el origen de lo que tú eres y de dónde vienes, ¿sí? Y esa compasión por el sufrimiento humano, pues lo sientes, ¿sí? Y deseas ayudar y acompañar a esas personas. Eso también es importante e interesante saberlo, porque tu corazón comienza a expandirse vibratoriamente, ¿sí? Empiezas a expandirte desde desde ese anclaje, desde ese despertar del amor que eres, del amor grande y poderoso. Gracias a los que están llegando aquí a TikTok, a YouTube, gracias por estar, gracias por mover la energía, por los regalos, los tap tap, por mover toda la energía bonita, por compartir este live también. Vamos a hablar de una última señal de que estás en el despertar de conciencia y espiritual, pero no es que sean solamente estos, hemos hablado ya hemos hablado ya, este es el 10º, ¿sí? Del que vamos a hablar, pero no quiere decir que sean los 10 los únicos, no. Hay más señales del despertar, de conciencia, del despertar espiritual, ¿ok? Pero hablemos ya del último, un ultimito, que es el reconocer tu esencia. Ya tú empiezas a reconocer tu esencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya pasaste por uno de los que también te dije que era una señal cuando empezamos a preguntarnos, ¿sí? Empieza nuestro ser a preguntarse, ¿y yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cuál es mi misión? ¿Y quién soy yo? Y tal cosa, ¿sí? Cuando empezamos en ese proceso de preguntarnos, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y todo esto. A ver, se quedó paralizada la imagen. A ver. Me van diciendo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? En YouTube, ¿sí me están escuchando? Ok. Pero en TikTok me están escuchando, ¿sí? ¿Y me están viendo? ¿Me están viéndome? ¿Me están viendo en TikTok?
porque veo que me paralicé. Ok, bueno, gracias Espestar. Ok, bienvenida a este canal. Bueno, entonces les digo, vamos a hablar entonces de otra de las señales, ¿no? Esperanza, ay, muchas gracias. Bienvenida, Esperanza, al canal. Espero que me sigas para que no te pierdas los próximos live y todo lo que estoy compartiendo y subiendo para pues movimientos que les sirven para este proceso de despertar que estamos viviendo. ¿Listo? Bueno, entonces otro de las señales que les decía es ese reconocimiento de tu ser, ¿sí? Ay, gracias Esperanza. Espero que te agrade mucho todo este proceso. Estamos moviendo la energía, compartiendo desde las experiencias propias. Yo soy terapeuta holística, angelical y cósmica. Soy activadora de energías divinas y estelares. Y bueno, ya llevo más de 30 años viviendo procesos importantes que voy compartiendo y viviendo en este despertar y compartiéndoles porque eso les va a servir muchísimo también a ustedes en sus procesos. ¿Listo? Así que bienvenida, gracias por estar aquí y por compartir también esta información que estoy entregando. Un abrazo grande. Entonces les digo, vamos viviendo también una señal que es el reconocimiento de nuestra esencia. Y nosotros empezamos a vivir este reconocimiento de nuestra esencia porque empezamos a vivir algo importante y es cuando nosotros empezamos a mover la energía preguntándonos, ¿sí? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué veo tal cosa? ¿Por qué escucho tal otra? ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a mover la energía en ese despertar, ¿sí? En esas preguntas, perdón, empiezas a recibir respuestas. ¿Sí? Y respuestas importantes para tu proceso. Por eso, una de las señales de que estás en el despertar de conciencia y de tu espiritualidad y divinidad es porque empiezas a reconocer tu esencia. Empiezas a recordar, ¿sí? Tus vidas pasadas, empiezas a recordar si has estado en otros planetas, si has estado en intratierra, si has estado en naves, empiezas a reconocerte como semilla estelar, empiezas a reconocer si has sido ángel, si eres un ángel encarnado en la tierra, bueno, todo eso, ¿sí? Empiezas a reconocer tu divinidad, empiezas a reconocer tu esencia, ¿sí? Y es supremamente importante esto, porque cuando tú empiezas a reconocer tu esencia, estás viviendo ese despertar de tu alma, de tu espíritu, de tu conciencia, de tu divinidad, ¿sí? Y no eres, empiezas a entender y a comprender que no eres solo la historia que has vivido aquí o que te han contado, ¿sí? No eres solo esa historia. Ah, no, es que yo soy Paola, hija de Julano, hija de Sultano, hermana de Julana, sobrina, tía, ¿sí? No solamente es esa historia, ni tampoco eres esos conflictos, esas programaciones, esas heridas que has tenido,
tampoco eres eso, ¿sí? Eres conciencia, eres divinidad, eres amor, eres presencia. Eres mucho más de lo que te han querido colocar aquí para que no avances, ¿sí? Ah, es que usted no sirve para nada. Ah, es que usted tal cosa. Ah, es que usted tal otra, ¿sí? Ah, no, es que usted es esto, es esto, es esto. Y tú te sientes incómodo y te sientes incómoda, ¿sí? Porque no es tu energía, ¿sí? Entonces, el despertar en realidad te lleva a recordar quién siempre has sido tú. El despertar realmente es recordar quién siempre has sido tú. Ese es el despertar. Por eso les digo en mis lives, les digo, no se queden estacionados, no se queden estacionadas en que, me recordé que era Cleopatra. No, avance. Bueno, qué interesante, ¿sí? Ve, qué chévere, viví esa historia, viví ese capítulo, ¿sí? Pero no te quedes ahí. El objetivo final de todo es que conectes con la fuente divina que eres y te conectes con el todo. Ese es el objetivo final. ¿Que vas a pasar etapas aquí? Claro. Vas a tener que hacer procesos de sanación, de liberar, de armonizar, ¿sí? Y los que quieran hacer conmigo sesiones, bienvenidos, ¿sí? Me escriben, ahí les doy información, porque hago varios tipos de sesiones, ¿sí? Tienes que activar energías, activar memorias, activar códigos, activar corazón, activar muchas, vas a tener que hacer procesos. Todos lo hemos pasado, todos lo hemos vivido, ¿sí? Eso. Eres algo muy grande para que te quedes estacionado en que soy un ser estelar y me quedo ahí, ¿sí? Pero mire, es que usted es más, no, yo soy un Urma y punto, ¿sí? Y no pasan de ahí. Y se quedan divagando, ¿sí? No, hay que subir más, hay que amplificar más tu energía, hay que integrarte con el todo. Hace poco hicimos una meditación muy linda en un live. Para los que no la vieron, la subí en TikTok y la subí en YouTube también, ¿sí? En YouTube tengo todos los live. Si es la primera vez que tú me ves aquí en TikTok, puedes ir a mi YouTube, me buscas igual, Paola Andrea Om, y entras y empiezas a escuchar. Y en muchos de los live hago procesos, ¿sí? Que les puede servir muchísimo, ¿ok? Entonces, es entender que el despertar espiritual no es un camino perfecto ni lineal, ¿sí? Con gusto, Esperanza. No es un camino perfecto y lineal. Ustedes siempre me van a ver a mí en evolución. No me he quedado solamente en una cosa, en una no. Voy integrando, voy recordándome, todos estamos en movimiento. Quien esté estático está paralizado,
siempre. Vamos a estar en movimiento, siempre. ¿Sí? Entonces el despertar espiritual no es un camino perfecto ni lineal. ¿Sí? Tiene momentos de luz, pero también momentos de profunda transformación, de conectar con la densidad muchas veces y de tener que limpiarnos de ahí, sacudirnos, ¿sí? El despertar espiritual es de movimiento, donde te vas a reencontrar con el amor, con la tristeza, con las emociones, con todo lo que hay aquí, ¿sí? Todas esas programaciones que nos han colocado aquí, emocionales, vas a tener que vivirlas, ¿sí? Para poder integrar y poder saber y poder reconocer cuáles son las energías densas que rechinan con tu energía. Y así es que tú vas a poder en el camino, cuando te encuentras con ciertas personas, ciertos personajes que van a ir llegando y que tal vez ya llegaron, ¿sí? Y vas a empezar a integrar esos maestros de densidad que también van llegando a tu vida, esos maestros de amor, esos maestros de sabiduría, esos maestros que te mueven la energía, ¿sí? Y vas a poder reconocer cuando son energías densas, cuando son energías de verdad de amor, cuando son energías elevadas, cuando son energías puras, sagradas, divinas, cuando realmente no son energías así, ¿sí? Pero todo eso te lo va a ir dando es el integrar y el reconocer que tuviste que haber pasado por ciertas experiencias para poder reconocer esas energías, ¿sí? Cada experiencia es una invitación del alma a regresar a su verdad. Cada experiencia que tú vives en esta transformación y en este despertar de conciencia, despertar espiritual, es una invitación que te está dando tu alma, tu espíritu, a regresar a tu origen. Tu origen no es esta humanidad. Tu origen no es si te estás reconociendo en intratierra, como sacerdotisa, como un ser estelar. Tu origen no es ese. Es una parte de lo que tú has experimentado en evolución. Es una parte de lo que tú has experimentado al vivir, ¿sí? Pero no es lo único, ¿sí? No es lo único. Hay más. Y por eso tu alma, tu espíritu te están invitando a elevarte más y a reconocer más tu divinidad. Y no estoy hablando de ninguna religión. Tampoco nos metamos por allá. ¿Sí? No. Es la conexión directa contigo, con tu espíritu, con tu alma, con tu conciencia. La conciencia viene integrando el alma y el espíritu para formar la conciencia. Por eso muchas veces podemos decir, ay, tan inconsciente. ¿No han escuchado eso? Ay, no es que no tiene, parece que no tuviera ni alma ni espíritu. Irreal. Aquí ustedes van a encontrar en este plano, van a encontrar contenedores orgánicos vacíos. No tienen ni espíritu ni alma. ¿Sí? Y hay contenedores que solo tienen alma, porque el espíritu fue raptado.
Por eso es tan importante que empecemos a despertar nuestras memorias, porque tú y muchos traemos esas misiones de apoyar en el recuperar estas esencias perdidas, ¿sí? Y eso es otro tema muy, muy elevado, pero es una realidad. Aquí te vas a encontrar con muchas cosas. ¿Listo? Cuando una persona despierta, no solo transforma su vida, y este es otro punto importantísimo, ¿sí? También ilumina el camino de otros. Y más cuando son padres, o sea, papá, mamá, abuelos, que estén en ese proceso de transformación. O sea, no saben el bien que están haciendo. Porque cuando una abuela, un abuelo trabaja en su despertar de conciencia, está liberando a sus ancestros y a su descendencia, pero impresionante. ¿Sí? Cuando una madre, un padre trabajan en su despertar de conciencia espiritual, van a liberar mucho a sus hijos, ¿sí? Porque se expande, se expande. Entonces, todo ese proceso, ¿sí?, que se vive en el despertar de conciencia trae muchas señales, ¿sí? Muchas. Sientes el deseo de servir a otros. Y eso es algo innato, algo que nace de ti. Esa es otra señal de que estás en conexión con ese despertar, ¿sí?, de tu alma, con ese despertar de tu espíritu. ¿Ya? Y bueno, es una información muy bella cuando nosotros empezamos a ver, uy, sí, de verdad, esta es una señal y no la había visto, ¿sí? Y estoy en el camino y estoy bien, estoy bien. Cada paso que estás dando es un paso muy valioso, ¿sí? Esa era la información que les quería dar. También, eh, también les digo que si ustedes sienten que es momento de crear una nueva realidad en sus vidas, los invito al taller que voy a empezar a impartir este 21 de marzo a las 3 de la tarde, hora México, por Zoom. Voy a hacer un taller donde vamos a trabajar con la energía del universo, vamos a trabajar con la luna nueva, vamos a trabajar con códigos, con llaves, vamos a hacer una meditación canalizada importante de activación. Vamos a activar una herramienta que yo he venido trabajando ya hace muchos años y que la he ido modificando, la he ido integrando, la he ido, digamos, cada vez voy aprendiendo más de esa herramienta y cada vez la voy perfeccionando. Y la quiero compartir con ustedes, quienes quieran y sientan, ¿sí?, que están queriendo ya transformar, crear. Vamos a trabajar con algo que yo le llamo el libro dorado, ¿sí? Y es algo muy poderoso que he venido trabajando, como les digo, integrándolo y amplificando la información
de esa herramienta y me ha servido enormemente. Vamos a estar el 21 de marzo dictando este taller y ese taller va a estar, vamos a hacerlo por online. Van a tener que usar unas herramientas que les doy en el momento en que quieran la información, pues me escriben, ¿sí? Para que ustedes empiecen a crear, ¿sí? Porque esa herramienta literal es para crear y de verdad que a mí me ha servido muchísimo, tan al punto que a veces la he dejado por allí, ¿sí? Y cuando menos pienso, me acuerdo, voy y lo reviso y mucho de lo que yo he creado ahí se ha manifestado ya, ¿sí? Entonces, si quieres conocer esta herramienta, vivir este proceso bonito, despejarte, vamos a estar trabajando por Zoom el 21 de marzo, ahí en la plataforma de TikTok, y ahorita la subo en YouTube, les subí la información de ese taller para los que quieran estar. Me escriben a mi WhatsApp, ahí está el número de WhatsApp también, ¿sí? O si quieres una cita privada para activaciones, para armonizarte, para hacerte tu lectura energética, todo lo que requieras, ahí me escribes y te doy la información. ¿Listo? Me agradó muchísimo poder estar con ustedes, compartir estos momentos. Espero les haya ayudado mucho esta información. Y próximamente pues estaré subiendo este video a YouTube también para que lo vean, ¿sí? Acuérdense, los que no han logrado ver mis live y quieren conocer un poquito más, pues pueden entrar a YouTube y ahí están los videos de los live. ¿Listo? Un abrazo grande, grande, que tengan una noche poderosa, mágica, bendecida. Que todas las cosas bonitas les sucedan a todos. Y bueno, más tardecito voy a subirles un decreto para que lo hagan antes de dormir. Un abrazo grande y muchas bendiciones. Y acuérdense de seguirme para que no se les pierda mi canal. Un abrazo, Esperanza, bonita noche. Gracias por haber estado, Belma. Bonita noche. Ryux y a todos los que estuvieron, bendiciones. Y chao, chao también por acá por YouTube. Bendiciones, cuídense muchísimo. Un abrazo enorme. Que tengan un sueño reparador.